Vamos a ir comenzando, como siempre, tratamos de ser puntuales. Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la cuarta charla de esta serie del ciclo de conferencias que estamos realizando dentro del convenio que hemos puesto en marcha entre el Bitcoin Rock Café de aquí de Vigo, la Asociación Gallega de Blockchain de Internet de las Cosas, Agalbit, y Vigo Business Space, es donde estamos ahora conectando también en directo, y con uno de nuestros expertos, colegas y colaboradores, David Noya, que será el ponente hoy. Entonces, bueno, ya sabéis que, como os habéis inscrito, habéis conectado ya a través de nuestras redes, etcétera, algo habréis visto, supongo, si no tenéis en nuestras redes sociales toda la información acerca del convenio, ¿vale? Luego compartiremos un poquito, haremos alguna pequeña introducción, ¿no? de otras cosas que estamos haciendo, que vamos a hacer, ¿no? A lo largo de estas próximas semanas y meses. Estamos tratando de que esto sea continuo, ¿no? Semanalmente. Y lo hacemos, queremos recuperar el hacerlo presencialmente, ¿no? Porque ahora estas charlas que estamos haciendo son virtuales, pero la idea es recuperarlas, ¿no? Tanto en el lunch bar de Bitcoin Rock Café, aquí en Vigo, ¿no? En las instalaciones, bueno, y además ahí, pues como es un café, restaurante, con terraza y todo, pues se puede estar allí tomando algo tan ricamente cuando podamos, de nuevo. Y aquí también en Vigo, las instalaciones que tenemos en este espacio también, en el centro de Vigo, de pues, casi 1000 metros cuadrados de espacio de negocios, con aulas, multimedia y, bueno, espacio de coworking y demás, en los que también compartimos pues estas charlas, sesiones, también hacemos aquí after work, pues tomamos un cafecito mañanero o un café, una caña por las tardes, charlamos y hacemos también networking. Y en este caso, como el convenio lo hemos desarrollado también, digamos, por iniciativa, ¿no? De la asociación Agalbit, la asociación que tenemos aquí ahora con nosotros, al presidente Antonino Comesaña, que como sabéis ya ha impartido las 3 primeras charlas de este convenio que iniciamos hace unos días, el mes pasado, y que si os parece ahora, Antonino, bueno, introducimos, comenta lo que consideres y luego ya hacemos de nuevo la conexión y continuamos con la charla que nos ocupa hoy. Nada, muy breve porque hoy la figura es David, ¿vale? Entonces le vamos a robar lo menos tiempo posible. Nada, pues lo que comentamos siempre, agradecer la colaboración de Vigo, ya Vigo y Café, ¿no? Y bueno, esta es una charla de muchas que vamos a seguir haciendo. Ahora tendremos un parón por las fechas navideñas, pero la idea es lo que comentaba antes Ramón, reanudar enero, febrero y la idea es cada semana pues dar una charla relacionada con tecnologías. Puede ser blockchain, machine learning, big data, iremos combinándolas, ¿no? Y bueno, lo dicho, hoy tenemos a David que va a tocar los NFTs, que es un tema que está muy apasionante y muy divertido, la verdad, que es muy apasionante y yo creo que nos va a gustar a todos, ¿no? Pues nada, sin más, lo dicho, que comience la estrella de hoy, David, ¿vale? Venga, nos vemos. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a estas charlas formativas que, como ya os explicaron, nada, merece muchísimo la pena. Es divulgación y formación gratis, así que, por favor, siempre aprovechar esto porque, sobre todo en el tema de blockchain, es algo que se nos va a venir encima y es mucho mejor que sepamos que viene la ola, que sepamos cómo va a venir la ola y cómo hacernos cargo de ella, ¿no? Entonces, por favor, es muy, muy bueno que sigáis apoyando y sigáis compartiendo estas formaciones que son muy, muy interesantes. Entonces, lo que os vengo a hablar hoy, voy a empezar a compartir la presentación, es los NFTs. ¿Qué son y para qué sirven? Y entonces, ¿qué os preguntaréis qué son los NFTs? Seguramente si estuvisteis en las otras reuniones, o sea, en las otras charlas formativas, muchas de las cosas que voy a decir aquí ya os sonarán. Intentaré hacer un pequeño repaso para aquellos que no pudieron ver las charlas formativas, sobre todo sobre Ethereum, que dio Antonino, pero bueno, tocaremos un poquito y así os estaréis todos al día. Esto es el índice de lo que vamos a ver en esta charla, que son los NFTs, que es el concepto de fungibilidad,
qué diferencia un NFT del resto de activos digitales y luego un poquito cómo funcionan, que introducimos un poquito el repaso a la cadena de Ethereum, ya os digo, para aquellos que no pudieron estar en las charlas anteriores, y tocamos un poquito pues, los smart contracts. Y luego ya os voy a enseñar algún ejemplo de para qué se utilizan, de los que ya existen ahora mismo y de algunos que, bueno, ya se empiezan a ver atisbos de que se pueden aplicar a eso y que en un futuro seguramente se van a aplicar. Así que nada, primero sobre mí muy poquito, muy corto. Soy de Santiago de Compostela, nacido y crecido. Soy administrador de sistemas actualmente y nada, me encanta la tecnología, soy de viejo un gamer también y nada, me metí en esto de la blockchain un poco por interés personal y también se puede decir que profesional. Y nada, ahí seguimos. Todo el mundo que está metido en la blockchain, como sabéis, tiene 10 años, Bitcoin, así que todo el mundo que está metido tiene muy poco tiempo dentro de la blockchain, pero es lo que hay. Quiero decir, es un mercado, una nueva tecnología que aún es muy joven, así que todo el mundo lleva relativamente poco, ¿no? en el tema. Entonces vamos ya con los contenidos. Entonces, ¿qué son los NFTs? Los NFTs son... la sigla significa tokens no fungibles, ¿no? Non-fungible tokens. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues con Bitcoin nació el concepto de escasez digital sin confianza, ¿no? Hasta ese momento el coste de replicar algo en el mundo digital era prácticamente cero. Quiero decir, tú podías hacer control-C, control-V de cualquier cosa dentro de Internet y no tenías manera de saber cuál era el original. Entonces, los NFTs lo que nos han permitido, o más bien la blockchain lo que nos ha permitido es poder hacer el concepto de escasez digital programable dentro de la red. Esto es muy importante porque lo que nos permite es tener un activo digital que es escaso, es limitado o incluso único, dependiendo de, pues eso, básicamente cómo esté programado. Entonces, ¿qué nos referimos con esto de limitado y de fungibilidad? Es algo que necesitamos repasar. Seguramente, si estuvisteis en las otras, de nuevo, ya sé que repetiré mucho esto, ¿no? Pero si estuvisteis en las otras charlas, seguramente Antonino os habló del concepto de fungibilidad, porque es algo que es intrínseco a cualquier activo que intente ser digamos, divisa o dinero, y significa que las unidades individuales del activo se intercambian unas por otras, que esencialmente son iguales. Quiero decir, me da igual que me des tu euro, mi euro va a servir y vale igual que tu euro, ¿no? Es un bien intercambiable, digamos. Pues la fungibilidad es una propiedad que, como os digo, tiene que ser condición sine qua non de cualquier divisa, y así es cualquier, digamos, el Bitcoin, me da igual que sea un Bitcoin tuyo y me lo pases, que yo a ti, da igual, vale lo mismo, ese mismo Bitcoin, ¿no? Pues eso es lo que significa fungibilidad, ¿no? La RAE lo define con una definición un poco rara, ¿no? Un poco, digamos, difícil, ¿no? de decir, pero básicamente lo que nos estamos diciendo es que un Bitcoin es igual a un Bitcoin, pero un NFT no es igual al otro NFT. Es decir, son activos digitales programablemente limitados en los que la escasez pues, tiene sentido y se puede medir. ¿Qué diferencia entonces a los NFT de los otros activos, ¿no? Pues al final el token NFT es un tipo de token criptográfico, ¿no? Que representa un activo único, y estos pueden ser pues, activos completamente digitales o versiones tokenizadas de un activo del mundo real que lo conviertes en un NFT, perdón. Entonces, dado que los NFT se pueden intercambiar entre sí, funcionan también como prueba de autenticidad y propiedad dentro del reino digital, en el sentido de que, claro, un caso de uso podrían ser, que lo veremos después, pues es el que más éxito ahora mismo está teniendo, porque prácticamente parece que los NFTs o este tipo de tecnología nació por y para los videojuegos, porque es muy fácil que entendáis que en un videojuego muchas de la gente que está jugando, pues ya hay una economía creada dentro de ese videojuego, y no solo hay una economía con las divisas que se utilizan dentro de ese videojuego, sino que también hay activos
como pueden ser, imaginaos, pues armas, armaduras, objetos que tienen una rareza y que son limitados dentro de ese videojuego y por lo tanto tienen un valor distinto unos de otros, ¿no? Pues los NFTs suplen de una manera como lo que os digo, uña y carne, ese tipo de necesidad, porque básicamente lo que nos permiten es que por primera vez en los videojuegos cada jugador pueda tener pues de verdad la posesión real de los activos que tiene dentro del videojuego. Y es lo que han impulsado es los fundamentales de una nueva de una nueva economía digital que está impulsada de nuevo por la blockchain. O sea, hay muchos proyectos que están experimentando con los NFTs, como os digo, los videojuegos, como pueden ser casos de identidad digital, porque no solo te permite, lo que os digo, utilizarlo en videojuegos, también esto te permitiría, por ejemplo, pues dominios. Los dominios ahora mismo se están convirtiendo en NFTs. Los nombres dentro de un determinado ecosistema, digamos, tu nombre o tu nickname también puede ser un NFT, en el sentido de que nadie te lo puede, digamos, es tuyo de verdad. Una vez que lo reservas y lo creas, se convierte en un objeto digital limitado, único, que es tuyo propio, a no ser que pues, lo vendas o se lo des a alguien. También se está convirtiendo en una manera de poder hacer certificaciones y licencias, ¿no? Porque al final, de nuevo, estamos en la misma. Podrías hacer de Link que una licencia o un certificado emitido por cierta dirección dentro de la blockchain de un usuario, pues imaginaos que Agalbit ahora mismo empieza a hacer certificaciones para un poco certificar qué personas pues tienen los conocimientos sobre la blockchain. Bueno, pues todo el mundo sabría que cuando tú tienes un certificado emitido por la dirección pública de Agalbit, que también es conocida y que es totalmente traceable dentro de la blockchain y demás, pues esa es la real y no cualquier copia que os podráis encontrar por ahí o que cualquier cree en un PDF pues random por ahí. Entonces ese es otro de los datos digamos otros de los casos de uso que se pueden dar. Y otro caso de uso súper importante y que veréis que es una manera súper revolucionaria, casi tanto e incluso más que la parte de los videojuegos, es la parte del arte digital. El arte digital sufrió, o digamos, más bien, tuvo la suerte de tener este verano con el nacimiento de los NFTs, porque los NFTs, digamos que es un concepto que lleva ya bastante tiempo en la cadena de bloques, ¿no? Que es algo inventado desde hace tiempo, pero no había, digamos, reventado hasta este verano. ¿Y con qué fue con lo que más reventó? Básicamente, pues con un videojuego y con el arte digital. El mercado de arte digital se fue por las nubes. ¿Por qué? Pues porque por primera vez cualquier artista podía, de una manera verificable, traceable y prácticamente sin ningún tipo de mediador, conseguir certificar que los artículos digitales que él creaba, él o ella, digamos el artista creaba, podían ser verificados y podías hacer tiradas de ediciones limitadas y podías hacer un montón de cosas como arte con realidad aumentada, o objetos físicos que tenían digamos, un QR que te llevaba al arte digital, que era un NFT. Bueno, empezaron a hacer un montón de innovaciones y entonces el arte digital es algo que se ha beneficiado muchísimo digamos, del uso de los NFTs. Pero claro, os preguntaréis, ¿y cómo funciona un NFT? Porque claro, hasta ahora os ha hablado Antonino de la cadena de Bitcoin y de la cadena de Ethereum, que no sé hasta qué punto entró en la parte de Ethereum, pero bueno, seguramente pues hablasteis de cosas financieras, de transacciones, de monedas, ¿no? Todo estuvisteis hablando al final de cosas fungibles, ¿no? Que bueno, pues eran acciones transaccionales, pero cómo entonces podemos hacer que la cadena de bloques actúe como una herramienta para dar trazabilidad y dar verificación de posesión a un activo digital, ¿no? Pues para esto vamos a hacer un pequeñito repaso a las dos cadenas de bloques que ya habéis visto en las otras
en las otras charlas, y empezamos con Bitcoin. Bitcoin básicamente es la cadena génesis, ¿no?, con la que empezó todo. Es lo que se denomina es una cadena de primera generación, ¿no? No fue creado como un sistema demasiado complejo, ¿no? Es también uno de los puntos fuertes a nivel de seguridad, que no sea demasiado complejo. Es un poco inflexible también por ese mismo motivo, ¿no?, por la seguridad y la robustez, que tiene más prioridad que el resto, pero lo que decimos es una blockchain distribuida, es pública, funciona mediante proof of work, y los nodos solo son capaces, aquí está lo importante, que os quiero que os quedéis con la diferencia, es que los nodos solo son capaces de procesar acciones transaccionales. Es decir, yo te paso esto aquí o tú me pasas esto a mí, y cada uno tiene pues digamos, este crédito en tu cuenta y ya está, ¿no? Pasas de un lado para otro y poco más. Pero entonces llegó Ethereum, y Ethereum es lo que podríamos llamar una cadena de segunda generación. En vez de ser es una cadena que podríamos denominar como una cadena que es una cadena de máquinas de estado, ¿no?, en la que en todo momento se tiene una snapshot, una instantánea de todos los balances de las cuentas, y además de los smart contracts con su aspecto actual. Esto de los smart contracts lo vamos a tocar ahora mismito, pero lo que os quiero que os quedéis con la idea es que es igual una blockchain distribuida, es pública, funciona mediante Proof of Work, la versión 1, porque hace una semanita que salió la versión 2 de Ethereum, y es una cadena que va a estar regida por el Proof of Stake, que eso seguramente en otra charla se hablará de las distintas maneras de Proof of Work, Proof of Stake y demás. Y aquí está lo importante de Ethereum, es que los nodos son capaces de procesar lógica programable, es decir, lo que son smart contracts. Y esto es lo que os digo. La cadena de Ethereum está formada por una serie de nodos que en realidad son máquinas virtuales, de hecho se llaman las Ethereum Virtual Machines, y que son capaces de, como os digo, de en todo momento tener una snapshot del estado actual, digamos, de los balances de todo el mundo, y además del estado de todos los smart contracts que están corriendo sobre esas máquinas virtuales. Es decir, que no es solo como Bitcoin, en el que pues David tiene 5 Bitcoins, ojalá, y pues Antonino tiene 7 Bitcoins. No, además tiene, oye, David tiene 5 Ethereums y tiene este smart contract que está haciendo esta acción sobre esto y está en este punto. Y así con todos aquellos contratos que estés utilizando con tu cuenta de Ethereum. Así que esto lo que abrió es una cantidad de posibilidades enormes para que el mundo o los desarrolladores pudieran desarrollar y dar lógicas más complejas a las transacciones que se hacían sobre la cadena de bloques, y nació un ecosistema gigante de aplicaciones descentralizadas, porque claro, cada máquina, o sea, digamos que tu aplicación, cuando la sueltas en la cadena de Ethereum, corre en todas las máquinas, es decir, es una aplicación descentralizada, igual que la cadena de bloques, que es descentralizada y distribuida, pues las aplicaciones que se generan sobre esta cadena de bloques también son aplicaciones descentralizadas. Entonces, aunque digo que es lógica compleja, al final todos los smart contracts se basan en hacer acciones que son disparadas por las transacciones que se hacen entre los usuarios, pero que le puedes dar un poquito más de complejidad a nivel de, pues, hacer cosas de que pues entre usuarios, si quieres hacer una transferencia de uno al otro, pues se quede en un smart contract que hasta que no pongáis los dos la cantidad que teníais pues fijada o hablada de antes, ¿no? Pues no se libera, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Puedes hacer muchas de estas lógica, ¿no?, que se le puede dar. Y entonces, hablemos un poquito entonces de qué son los smart contracts, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es esto algo abstracto? ¿De qué va este tema? Pues en realidad no es lo de siempre, ¿no? Al final es código. Los smart contracts son código que no es en realidad no es ni smart, no es ni inteligente, ni es un contrato, ¿no? Se le llamó así porque se ejecuta bajo ciertas condiciones y no se pueden cambiar, digamos, por los usuarios, ¿no? Por eso es inteligente y es definitivo. Es algo que está fijado, la definición de cómo se utiliza es la que se
digamos, pues se define, ¿no? La que se suelta en la cadena de bloques, y esa es cómo se tiene que utilizar. No puedes, el usuario no puede modificarlo. Y dado que no lo puede modificar, le llamaron contrato, pues porque se rige de unas condiciones que se definieron, ¿no? Que se diseñaron, y es un acuerdo entre partes al final, porque claro, al jugar sobre esas condiciones es lo que tienen. Entonces, estos smart contracts se programan en Solidity. Solidity ahora mismo es prácticamente, aunque hay otros lenguajes de programación que están teniendo ahora también bastante éxito, como pueden ser pues, la parte de Base Protocol o Unibright, que son un poco más para business, o la parte de IOTA o Contract. Bueno, hay otro tipo digamos, de maneras de generar smart contracts, ¿no? Pero prácticamente la mayoría de ellos están programados bajo el lenguaje de programación Solidity. Solidity es un lenguaje de programación que es muy parecido a JavaScript y que es bastante alto nivel. En realidad, no puedes, o sea, no es que tenga muchísimas librerías, ni mucho menos, y con esto básicamente lo que programas son estados y entradas y salidas dentro de pues, los contratos que vayas definiendo. Así que si queréis darle una vueltilla a cómo es el lenguaje, ahí os lo dejo, es Solidity, y podéis investigar un poquito para que veáis. David, entonces, perdona una cosilla. Sí. Me da la impresión que estamos viendo en la pantalla compartida una transparencia todavía que pone que son los NFTs, ¿vale? No sé si lo has cambiado o estabas enseñando otras, porque... A ver. No se está... A ver, un momento. Claro, estábamos viendo la primera, creo que no estaba avanzando. Vaya. Las primeras... Vamos a ver, voy a darle a compartir otra vez. A ver. ¿Ahora estáis viendo? Sí, perfecto. Ah, vale. Claro, ¿Y entonces dónde nos quedamos, jolines? Aquí. Ahí, sí, por eso. Madre mía. Pues Claro. os solté la chapa sin ver. Bueno. Bueno, pero la oímos. Si ahora la vas pasando. Vale. Lo que os decía, rápidamente, lo hacemos muy rápido. No son un Bitcoin es igual a un Bitcoin, un NFT no es igual a un NFT. Y pasamos, lo que os digo, se pueden utilizar en videojuegos, en identidad digital, en certificación y en arte digital. ¿Y cómo funciona un NFT? Bueno, pues de nuevo, el repaso a las cadenas, que la diferencia importante es que la cadena de bloques de Ethereum, los nodos son capaces de procesar lógica programable, es decir, los smart contracts, y en el resto son, digamos, la misma distribución que Bitcoin. Y ¿qué son los smart contracts? Pues código, lo que os digo, son programitas, cachitos, snippets de código, cada uno es un contrato, y básicamente lo programas en Solidity y programas en base a pues, un estado de ese contrato en el que programas pues, cuando pasa esto, hace esto, y las entradas y salidas que tiene que tener en ese estado. Y esto es lo que es un smart contract. Entonces, claro, vosotros diréis, muy bien, lo programáis en Solidity, o sea, se programa en Solidity, y ¿qué pasa? Cada uno aquí lo programa como quiera, hay reglas, porque si no, todo el mundo va a hacer lo que quiera, ¿no? Va a programar como más vea. Pues no, en realidad, como en prácticamente las cadenas de bloques que son públicas, se mueven a través, o digamos, evolucionan a través de lo que se llaman los improve, en los SAPE, ¿no? En caso de Bitcoin son los BIP, que son los Bitcoin Improve, la P no me acuerdo, Petition, ¿no? Sí, Proposition, ahí está. Y en Ethereum son los APE, que son Ethereum Improvement Propose. Y una vez que todo el mundo o la mayoría de la gente vota que esa proposición de improve funciona o les parece bien, pues eso se implementa. Pero en Ethereum, como en distinto de Bitcoin, también tienen las ERC. ¿Y qué diferencia hay entre los ERC y los APE en Ethereum? Bueno, pues que los ERC son los Ethereum Request for Comments, y lo que hacen es básicamente fijar
estándares de programación dentro de la cadena de Ethereum. Nunca van a tocar funciones que sean, digamos, técnicas o transversales. Para eso están las APE. Las APE sí que son pues, temas de improvement a nivel de, pues, de infraestructura. Es decir, sí que, pues, imaginaos como el tema de, pues, oye, pasamos a Proof of Stake o oye, tenemos que hacer de esta manera para que los nodos pues, trabajen mejor y tal. Bueno, pues eso se hace mediante APEs que la gente tiene que votar y luego implementar. Pero los ERCs son solo para estándares de programación dentro de la cadena de Ethereum y se hacen pues básicamente para facilitar el hecho de que todas las aplicaciones un poco se puedan digamos conectar unas entre otras, ¿no? La interoperabilidad de aplicaciones dentro de la misma cadena. Pues de esto es lo que vais a oír básicamente cuando escuchéis de NFTs. Seguramente no hablen de NFTs sino de RCs 721. Los RCs 721 fue el primer estándar de NFT que existió, que un poco se definió y cada activo, digamos, cada uno de ellos es un smart contract, digamos, un cacho de código que empieza y acaba. Quiero decir, cada uno es un programa, por así decirlo, ¿no? Pero aunque sean integrantes del mismo videojuego, cada uno de ellos sería un solo smart contract, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que aunque un poco fijó las bases para poder definir cómo se hacía un NFT, sí que implicaba que en realidad cada NFT de cada proyecto era distinto, porque tenía unas bases que más o menos eran iguales, pero cada uno le daba ahí pues su propio sabor, por así decirlo, y entonces en realidad el RC721 del proyecto A no podía hacer, o sea, no podía interaccionar, no era interoperable con el RC721 del proyecto B. Y entonces, ¿qué pasa? Que la interoperabilidad no era óptima. Pues pasado ese tiempo, lo que hicieron fue volver a definir otro RC, el RC 1155, que es el estándar más actual de NFT, y esperad que he tocado donde no debía, y este contrato lo que permite es que con un solo contrato puedas crear la cantidad de NFTs o de tokens RC20, que si no lo hablasteis con Antonino en las otras en las otras charlas, un token RC20 es básicamente cualquier divisa, cualquier activo fungible dentro de la cadena de bloques. Es decir, Ethereum es el nativo de Ethereum, pero es un RC20. Pues yo qué sé, tenéis pues otros, pues Uniswap, Track, no sé, cualquiera de todas las otras 6.000 monedas, que prácticamente el 80% de ellas están en la cadena de Ethereum, pues son tokens RC20, ¿no? Pues este contrato, el RC 1155, lo que te permite es en un mismo contrato poder crear la cantidad que quieras, tanto de NFTs como de RC20s. Y básicamente esta es la más utilizada para los videojuegos actuales. De hecho, si habéis escuchado hablar de, por ejemplo, de la cadena de Engine, aunque le llaman cadena de Engine, está basada en un smart contract que corre sobre Ethereum. Y solo ese smart contract RC 1155, con solo ese, han creado un ecosistema que alberga más de 40 proyectos de videojuegos que están cada uno con sus propias NFTs y con sus propios RC20s. Pero ¿qué pasa? Que en este caso todos los activos de dentro de Engine, de la cadena de Engine, podrían trabajar entre sí. Tú podrías, imaginaos, pues no sé, se me ocurre, pues la experiencia que tienes en tu personaje del videojuego A de Engine, pues la podrías llevar al personaje del videojuego B de Engine, lo cual es muy interesante también y que se puede aplicar en muchas otras cosas. Entonces, con este estándar, la interoperabilidad de los digamos, de los NFTs es prácticamente es completa, ¿no? Se pueden trabajar unos con otros. Y un poco esto es lo que son los NFTs. Ahora os enseñaré unos ejemplos para que veáis un poquito qué es lo que se está haciendo con ellos, que es muy interesante, y tocaremos también la parte de arte y otras un poco más financieras y demás. Ahora os las voy a enseñar. Así que nada, dejo aquí una pausa para que le doy la palabra de nuevo a Ramón y Antonino y seguimos con los ejemplos que veréis cómo son muy divertidos. Ok, gracias David. Si hay alguna pregunta que podamos ir pasándole ahora a nuestro ponente, algún comentario. Entonces,
la podemos ir haciendo aquí por el chat. Luego, como siempre en estas charlas, si hay alguna intervención oportuna, breve, concisa y corta que prefiráis hacer por voz, pues o con vídeo vía micrófono, se lo activaríamos para ese momento para la pregunta, ¿vale? Entonces, aprovechamos ahora si hay alguna duda, consulta. No sé si fui muy rápido o si no, si habéis entendido todo, pero por favor preguntar sin miedo, que no hay Te problema. pregunto yo, es que me quedo con la duda. Sí, me la resuelves, ya está. Todo lo que conoces, porque yo lo de fungibilidad, digo, de no fungibilidad, lo conozco en la red de Ethereum, ¿no? ¿Tú conoces otros proyectos de no fungible en otro tipo de plataformas que estén funcionando bien? No, porque claro, ahora, Ethereum lo que tiene lo que dices tú, tiene los estándares. Y al final a la hora de desarrollo es mucho más fácil. sí, ahora ¿Tú, mismo, otra plataforma fuera de Ethereum que tú ves que está teniendo también peso con este tipo de activos? no, ¿Cuál estás viendo? no, ahora mismo prácticamente todo lo que se está haciendo a nivel de NFTs es basado en la cadena de Ethereum. Lo que digo, seguramente tú, Engine, sabes de qué va, pero prácticamente es eso. Engine y Ethereum son los que están un poco tirando de la parte de NFT. Sí que está por ahí también la parte de Polkadot, de las parachain, ¿no? De este agregador de cadenas que no se sabe qué va a hacer, porque es de lo más rompedor que hay ahora mismo en cuanto a un poco innovación, ¿no? De esto de intentar pues agregar cadenas, y no sabemos, bueno, no se sabe si es que van a ellos hacer algo nativo a nivel de eso, de que sean cosas, activos limitados, pero a nivel de NFTs ahora mismo es lo que digo, los estándares son el 721 y el 1155 y eso es Ethereum. Ok, si hay alguna pregunta más, algún comentario. Luego también, una vez que David haga también esta parte de la exposición, recordaros también, os recordemos, ¿no?, los datos de contacto de David, que tiene su libro también, que como decimos a veces, ¿no?, pues también hay que hablar de algo, por lo menos, Sí, ¿no? Cada uno eso os lo cuento ahora después, cuando acabemos con los ejemplos. el canal y En tal, un ¿no? momentito lo comento. Aquí pregunta Andrea si el 721 sigue vigente o queda reemplazado. Para nada. El 721 sigue siendo uno de los más utilizados. De hecho, prácticamente, aunque el mejor para utilizar sería el 1155, básicamente todos los proyectos están utilizando el 721. Entonces, ahora mismo lo que os digo, si os metéis en la parte de Engine, que son los videojuegos, ahí sí que están utilizando el 1155, pero la mayoría de proyectos, básicamente porque lo que os digo, esto evolucionó rapidísimo, se sacó el 721, hay muchos proyectos que crecieron creándose con el RC 721 cuando ya estaban un poco implementados, aunque no tuvieran tanta fama, ¿no?, y tanta base de usuarios, ya tenían implementado en 721, salió el 1155 y no se ha cambiado. De ahora en adelante, esperemos que bueno, se vaya utilizando el 1155, pero quiero decir, son totalmente funcionales y válidos. Es básicamente una cosa más de que los desarrolladores digan, oye, pues a mí me interesa mi aplicación que sea capaz de conectarse con muchas otras, porque tengo esa visión de que, bueno, pues quiero hacer, imaginaos, pues un metaverso, ¿no?, o cualquier cosa que necesite pues integración con otros proyectos, pues entonces lo implementarán en 1155. Si en realidad es un proyecto cerrado que quiero trabajar con lo mío solo y demás, seguramente opten por el 721, porque además, lo que os digo, les da, claro, lo que dices tú, efectivamente la ventaja de la interoperabilidad, pero depende de cómo lo hayan pensado a nivel de proyecto. Igual luego les sale el tiro por la culata, porque decían, oye, no, yo caja cerrada, juego con lo mío, pero viene algo y dicen, oh, mira, si hubiera hecho el 1155, y ahora lo que tendrán que hacer es adaptar el 721 de manera que sea capaz de, digamos, un poco de conectarse con el 1155. Pero lo que digo, a día de hoy básicamente son todos RC 721. De nada. No sé si hay otras preguntas, si no, seguimos con los ejemplos, si os parece. Sí, ok, adelante, David, podéis continuar y Vale. luego añadimos más. Gracias. Bien, vale, pues vamos a
compartir aquí. Vale, pues vamos a ver los ejemplos que se están utilizando ahora mismo y tocaré algunos que un poco están o más en pañales o van a venir en el futuro, ¿no? Que ya hay rumores de que se está empezando a pensar, ¿no? Porque si os fijáis, con todo esto de la blockchain, en realidad hay mucho lo que se llaman frutas que están en la parte baja del árbol, ¿no? Digamos que hay una plataforma nueva, una infraestructura nueva, y hay muchas cosas que ya están creadas en otras plataformas, pero como os digo, pues o videojuegos o arte digital o muchos elementos financieros que ya existen, es decir, en el sistema financiero tradicional, pero que aún no existen en la cadena de bloques. Y hay mucha gente que se da cuenta de eso y dice, mira, pues imaginaos, yo qué sé, pues bonos del Estado, pues no lo sabía en la cadena de bloques, y lo hacen. Ojo, que no quiere decir que vayan a tener éxito, no, pero sí es verdad que hay algunas cosillas que están por ahí colgando cerca y que se pueden implementar. Entonces, si hablamos de RC721, de NFTs, tenemos que hablar de CryptoKitties. Estáis viendo, ¿verdad? Quiero asegurarme para que no pase lo de antes. ¿Veis la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, David, perfecto. Está ok. Vale, perfecto. Vale, pues CryptoKitties. CryptoKitties fue el primer proyecto que se hizo con RC721. Es el más longevo de todos los que existen en Ethereum, y básicamente era un proyecto en el que coleccionabas gatitos, coleccionabas gatetes que le podías, tenían distintos aspectos, le podías comprar ropas y demás, que también eran NFTs, y se los ponías. Y tenían pues una serie de atributos que los hacían más raros o más comunes, y esto lo que hacía era aumentar su valor dependiendo de si eran más raros o más comunes, pues que común, raro, legendario y épico, ¿no? Como se suele decir. Vale, pues esto era básicamente lo que se hacía con CryptoKitties. Además, los podías criar entre ellos y, bueno, pues tenían ciertos atributos que iban a heredar directamente, que se sabía, y otros pues secretos por ahí que te podían salir pues unos más mejores. Y esto fue un boom en su momento, y ahora mismo pues está un poquito más estancado porque, claro, se quedó ahí en funcionalidad. Pues está muy bien coleccionar los gatetes, pero si no te mola el rollo, pues no haces mucho más. Le han metido un poquito de otras cosas como juegos, o sea, minijuegos y cositas así, pero bueno, digamos que está ahí. Sigue teniendo éxito, no os penséis, pero bueno, es el primero que salió y ahí lo tenéis. Así que si queréis tener gatetes, este es vuestro juego. El siguiente videojuego, que por cierto, vamos a tocar videojuegos, financieros, arte y otros. Entonces estamos con la zona de videojuegos. Vale, pues Axie Infinity. Axie Infinity es el videojuego que ahora mismo más lo está petando en el mundo de los NFTs de videojuegos dentro de la cadena de bloques. Axie Infinity es un videojuego que es una mezcla entre, para los que no controláis mucho, pero seguro que os suena, entre Pokémon y un videojuego de gestionar tu propia granja y tu propia tierra y demás. Entonces, tienes unos bichitos que puedes coleccionar y luchar con ellos, y tienes la parte también de que los puedes criar entre ellos y, bueno, pues heredar distintos atributos. Cada parte de su cuerpo es una skill que pueden tener. Es un juego de batallas de cartas, pero además pronto han sacado una demo ahora estos días, y pronto tendrán una parte también de gestión de tierras en las que tú tienes tus bichitos y puedes ir consiguiendo cosas, explorando la tierra por ahí, además de ir luchando, y cada uno de los objetos que veis aquí por las tierras que puedes ordenar y tal, también son NFTs. Entonces, y la tierra, que tú puedes comprar parcelitas dentro del mapa gigante que hay dentro de Axie Infinity, también son NFTs. Y ¿qué es lo que te permite esto? Pues de verdad, digamos que en términos de Pokémon, ¿no? Que es algo que todo el mundo por H o por B va a conocer, es que el Pokémon de verdad sea tuyo. Es decir, tú podías tener un Pikachu cualquiera en tu Game Boy o en tu Switch o lo que fuera, pero no es tuyo. Es decir, está en tu juego, pero ya está. Aquí no, de verdad, cada uno de estas criaturitas que tienes aquí, pues son de verdad tuyas y verificables, y puedes un poco, bueno, eso, son activos que además tienen valor porque se crea un mercado, ¿no? con ellos, porque pues la gente que quiere que sean
luchar más y que son mejores, tienen mejores habilidades, pues pagan más por ellos, etcétera, etcétera. Hay gente que se dedica a criarlos, a hacer, digamos, genética perfecta para que otra gente se los compre porque son muy caros. Bueno, de hecho, uno de los que son místicos, por así decirlo, se vendió hace poquito por 300 Ethereums. 300 Ethereums, ojo, que está ahora cerca de 600 euros, así que imaginaos el pastizal que se pagó por uno de estos. Bien, entonces dejamos los videojuegos a un lado y nos metemos con parte financiera. La parte financiera es algo súper importante, bueno, como todo en la parte de cadena de bloques, que es un poco para lo que nació, ¿no? Aunque se está cada vez poniendo tentáculos por más mercados, pero la parte financiera es súper importante. ¿Y qué es lo primero que se ha hecho NFTs? Que es algo que la gente lo decía en Twitter, no os penséis que esto es que alguien en Lumbreras tuviera una idea súper así de iluminada, simplemente que cogieron y lo implementaron, ¿no? Pero bonos, acciones tokenizadas, esta parte es lo que se está haciendo ahora, es decir, que tú de verdad puedas tener pues una acción de una empresa o un bono de este tipo de empresas o de bonos del Estado y este tipo de cosas, pues las están tokenizando, lo que le llaman criptobonos, ¿no? O bonos por ejemplo, de los índices ahora mismo. Espera que no veo con esto de por aquí. Espera, voy a hacer un poquito pequeña. Vale. No era para ver si tenía la parte, pero hay otros exchanges de cripto que lo que hicieron fueron tokenizar las acciones de Apple, de Google, de las acciones de los grandes, ¿no? Del FANG, pues las han tokenizado de manera que cada uno de esos tokens es un NFT y sirve para poder tener la verificación de que tienes un cacho de una acción de una empresa real, ¿no? Vale, entonces, tengo aquí otro que diréis, oye, pero si habías dicho que no eran más videojuegos, esperad, porque esto es un poquito distinto al resto de lo que os enseñé anteriormente, y esto es lo que se llama un metaverso. Lo que han hecho con esto es crear, digamos, nunca me sale el nombre del jueguito de los bloques, un Minecraft, pero en el que además de tú poder comprar la parcela como en la otra parte y cada parcela del mundo gigante, que lo podéis ver por aquí si está el mapa, aquí está, este mapa, cada cuadradito que se va a cargar aquí es una parcela y la puedes comprar y como veis ya hay grandes empresas que han comprado, Atari, mismo el Sandbox, hay otros gente de videojuegos, por aquí se va a hacer una versión del Roller Coaster Tycoon, aquí otra vez Atari, hay gente que ya está invirtiendo aquí y lo que te permite es que toda esa peña, que hay un montón de peñas, y no sé si conocéis, pero si mirasteis gente que trabaja, que se dedica a hacer creaciones en Minecraft, que hacen auténticas burradas con los bloques, bueno, pues de esta manera aquí han creado una manera de que no solo puedes, digamos, implementarlos y meterte igual que dentro del Minecraft y andar por ellos, sino que los puedes vender. Pues son NFTs, cada uno de los digamos, bloques que creas, ¿no? De las creaciones que haces con el programa de creación, se convierte en un NFT que luego tú puedes meter dentro del mercado y venderlo. Y entonces hay diseñadores ahora mismo que se están dedicando pues, a crear objetos, imaginaos cofres, cualquier cosa que hay por aquí, y la pueden vender en este mercado, de nuevo creando una economía de NFTs que la gente, bueno, pues puede comprar y utilizar pues bien para hacer sus propios videojuegos, porque el editor de este juego te permite también poder animarlo, ¿no? Y crear videojuegos y bueno, han creado otro tipo de economía súper interesante. Y entonces, vamos ahora con, es que está un poquito mezclado con la parte de arte, porque se han creado varias plataformas que son digamos, marketplace, ¿no? Mercados de arte digital, en la que tú, de una manera súper fácil, puedes conectar tu billetera y subiendo un archivo, pues un JPG, un GIF o lo que tú hayas creado o dibujado de arte digital, lo puedes convertir en un NFT. La plataforma se ocupa de hacer el mint, que se llama, ¿no? el génesis, ¿no? de ese NFT, y directamente desde este marketplace lo puedes vender. Entonces, esto lo que le ha dado a los artistas es un abanico de posibilidades enorme. Yo, de hecho, tengo la suerte de tener un colega que es muy, muy buen artista y
le comenté esto, ¿no? Y le metí digamos, le hice la de meterle la píldora naranja, ¿no? Para que se metiera en esto de la cripto, y le explotó la cabeza cuando le comenté que podía hacer versiones limitadas de las tiradas de los dibujos que hace, que podía de verdad un poco solucionar el tema de que la gente utilice sus dibujos en otros sitios, se los encuentra hasta en AliExpress para fundas de móviles que no les dio los derechos ni nada, pero la gente coge el documento, control C, control V y ya está cogido. Ahora esto es distinto. Aunque efectivamente pueden hacer control C, control V, tú puedes de verdad verificar que eso es una falsificación y lo tuyo, lo que está conectado a la cadena de bloques, es de verdad el verdadero. Así que a la gente artista, a los artistas del mundo, esto es brutal. Es una manera de poder también tener una galería virtual de una manera gratuita, sin ningún tipo de intermediario, más que las pequeñas tasas que le pagas a la plataforma pues por crearte el NFT y lo que se cobra a nivel de las ventas que se hacen dentro de la plataforma. Pero eso es muy poquito para el artista y en realidad lo que le da es muy grande. Entonces, gigante. Esto del arte digital, hay mucha gente que ya está invirtiendo en arte digital a nivel de, no son consejos financieros, ojo, pero a nivel de arte digital la gente está, pues igual que se invierte en un cuadro de Picasso, pues inviertes en un cuadro de alguien muy famoso que ya haya publicado aquí. Y pues como plataformas específicas de arte, como son Rarible, pues tienes OpenSea, que OpenSea es un agregador de marketplaces de NFTs. Es decir, es básicamente el Amazon de los NFTs. Aquí puedes comprar NFTs no solo de artistas, sino también de videojuegos, de los distintos videojuegos. Ya veis aquí parcelas de tierra, mira, CryptoKitties, de Axie Infinity. Aquí tenéis un agregador de todos los NFTs o digamos de los más famosos que se van poniendo así de moda, pues los va agregando aquí para que tú también desde aquí puedas comprarlos los que quieras. Vale, y entonces vamos ahora con otros dos proyectos, y ya voy a acabar, en los que son un poco mezcla entre financieros y, no sé si decir videojuego o no, pero es una mezcla muy graciosa. Y el primero es Abegochi. Abegochi es un proyecto que es muy parecido a lo que os he contado de CryptoKitties y Axie Infinity, en el que tú tienes digamos, un fantasmico, que es tu NFT. Pero, ¿qué pasa con este fantasmico? Que no solo se rige por el tema de cuáles son los más comunes o más épicos o más legendarios o lo que sea, sino que puedes vestirlo con otros NFTs. Es decir, que vas a, digamos, poner un NFT por encima de otro, ¿no? Y cada NFT que le pones también tiene a su vez, si es más limitado, este tipo de cosas, ¿no? Pero si por solo esto no fuera suficiente, cada fantasmico y cada NFT de Ghost, o sea, de Abegochi, está linkeado al protocolo AVE, que el protocolo AVE es un protocolo de préstamos de criptomonedas, ¿no? Digamos, de liquidity pools, de la gente en la que tú puedes convertirte en prestamista o pedir prestado criptomonedas dentro de ese protocolo. Entonces, lo que te permiten estos NFTs es básicamente ganar intereses. Cada uno de estos, lo que estás haciendo es aportar digamos, a las piscinas, a las pools de recursos de AVE, ¿no? Y con esto estás linkeado a los intereses que te generen cada uno de estos NFTs que tienen un valor, porque también están linkeados. Entonces es una manera bastante revolucionaria de un poco, pues, aunque sea un jueguito un poco estúpido, en el sentido de que no tiene mucho de skill ni hacer mucha cosa, pero bueno, estás jugando y además te está generando intereses. Así que este es un proyecto bastante curioso e interesante y bueno, os lo dejo aquí también para que investiguéis si queréis. Y por último, os hablo de NFT Fee, que básicamente es el hecho de es una plataforma también de préstamos, pero dando como colateral tus NFTs. Es decir, que tú podrías tener un criptogatete, como sale aquí, y utilizarlo como colateral para que te den un préstamo en criptomonedas. Y de esta manera, bueno, pues si tienes cualquier cosa que quieres hacer con ese préstamo, pues puedes hacerlo y tienes tu gatete como colateral. Si no das pagado, te quitan el gatete porque te liquidan el colateral, y si luego lo devuelves después de hacer lo que hiciste con lo que
te dieran, bueno, pues te dan el gatete. Pero tienes una manera de, sin tener que vender tu, digamos, tu NFT que te gustaba, tu gatete querido de la vida y lo querías, bueno, pues lo puedes simplemente bloquear como colateral y que te den un préstamo. Así que, como veis, se están haciendo un montón de cosas. Los NFTs han reventado, sobre todo este verano pasado, y ahora mismo lo que la gente os está diciendo como casos futuros que supongo que vendrán en algún momento es que la gente lo que quiere y lo que se pide, ¿no?, por ahí es que se hagan NFTs de real estate, es decir, de bienes muebles. Es decir, que tú pudieras tener, pues igual que hay fondos de inversión de bienes muebles, pues tú pudieras tener un NFT que probara que tienes cierta propiedad de una propiedad real y que eso tenga valor. Entonces quieren de alguna manera linkear digamos, esa parte a la blockchain, ¿no? Y sería muy, muy, muy interesante. Los NFTs es algo, la tokenización, ¿no?, que se le llama, es algo que va a venir sí o sí, cada vez se está viendo más porque hay muchas cosas que, como sabéis, están digamos, en tradicional, ¿no?, en mercados financieros que necesitan, pues, ownership, y que ahora mismo con los NFTs se le puede dar. Y no solo eso, sino que puedes partir algo en tokens NFTs. Es decir, si tienes una unidad, como puede ser una casa, la podrías dividir de una manera pues muy controlada, ¿no?, y verificable y traceable, como sabemos todos con las blockchains, pues en muchas partes, ¿no? Y esto es muy interesante porque, pues imaginaos, yo podría tener partes de la propiedad de una casa, pues en Brasil, por ejemplo, si quisiera, ¿no?, o si estuviera esto implementado. Así que es algo muy interesante también como parte de la parte financiera de inversión. Y nada, como veis, esto es un mundo que va evolucionando día a día y cada vez hay cosas más nuevas. Entonces, ya parece que me estoy quedando sin voz, pero nada, esto ha sido mi presentación. Os dejo aquí un poco donde me podéis seguir si os ha resultado interesante, si habéis aprendido algo conmigo, que espero que sí, que hayáis aprendido algo. Tengo un Twitter y un canal de YouTube en el que un poco son resultado de haber escrito este libro que veis aquí. Ahora, mi cuñita de publicidad que me han dejado hacer, que durante esta pandemia, bueno, me dije que tenía que salir un poco mejorado como persona, no haber desperdiciado el tiempo de estar encerrado sin hacer nada, y lo que hice fue escribir un libro, porque me veía siempre en el mismo caso de estar explicándole siempre lo mismo a la gente cuando sacaba el tema de las criptomonedas, y aunque no lo sacara yo, que últimamente salía mucho más sin sacárselo yo, siempre tenía que estar explicando a la gente lo mismo. Entonces me dije, ¿qué pasa si lo escribo, ¿no? Y mi mujer me animó, y nada, así lo escribí. Es un libro en el que os explico un poquito los básicos de Bitcoin, para qué sirve, cómo se creó, cuál es la historia del dinero hasta ahora, porque para entender el Bitcoin es muy importante que se entienda de dónde viene el dinero, por qué se creó, por qué está como está ahora mismo, cuál es el problema y cuál es el problema que Bitcoin quiere solucionar. Y luego un poquito hacemos reflexiones de hacia dónde quiere llegar y cuáles son las ventajas y posibles obstáculos que se pueden encontrar. Es un poquito un libro un poquito de corte un poco más seria, ¿no?, que estar hablando así, pero bueno, si os queréis animar a apoyarme, nada, os dejo ahí la web donde podéis comprarlo de manera directa desde la web o desde Amazon, tanto en digital como en tapa blanda. Y esto me dio lugar a que, bueno, pues hiciera un Twitter y un canal de YouTube, porque vi que me quedaban muchas cosas sin contar ahí. O sea, son 100 y pico páginas, 120 o así, pero claro, hay muchísimas cosas. Lo de los NFT no lo puedo contar ahí, no lo conté ahí. Entonces, en mi canal de YouTube y en el Twitter, pues un poco voy contando todas estas cosas, os voy posteando noticias de Bitcoin cada semana y del resto de proyectos interesantes, además de otros bueno, pues vídeos más en detalle con cositas como los NFTs o este tipo de cosas. Así que nada, muchas gracias por escuchar mi chapa, y si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacerla, porque para eso estamos, para divulgar y para intentar que un poco tengáis vuestra propia opinión. No os dejéis llevar nunca por lo que os dice uno u otro. Aprended, analizad y decidir sobre vuestro propio análisis, de vuestro propio conocimiento, que es lo más importante de todo esto. Entonces, por favor, preguntad, no tengáis miedo, y nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, David. Si hay alguna pregunta rápida más por el chat o si hay alguna muy concreta, muy concisa, podemos abrir el micrófono ordenadamente. Algo muy concreto, muy rapidito, por favor. En cualquier caso, sabéis que, bueno, esto como quedará luego grabado, estamos en contacto, ya sabéis dónde estamos cada uno, además. Y sobre todo, David, muchísimas gracias porque además a mí me gusta mucho el concepto de mente abierta, ¿no? Entonces es evidente que hay tantas cosas por hacer que hoy ha puesto aquí algunos ejemplos, también Antonino el otro día nos habló, los que estáis relacionados con el Bitcoin Road Café sabéis que en sí ya es una iniciativa extraordinaria, especial, diferente, ¿no? A nivel mundial, me atrevo a decir, y así lo será, ¿no? Se irá desarrollando por otros lugares del mundo. Y bueno, todos los que estamos aquí involucrados, ¿no? La propia asociación, incluso nosotros, ¿no? Como espacio de negocios diferente para gente que piensa distinto, pues nos gustan estos retos, ¿no? Estas nuevas formas de plantear cosas, ¿no? Como es pues intercambiar un gatete por otra cosa. Bueno, es imaginación, es decir, algunos lo llevamos haciendo mucho tiempo, o sea, es creer, ¿no? Emprender en cosas y que otros apoyen tus ideas. Esto es así, entonces No, al no es final un concepto, sí, no es, o sea, quiero decir, no están reinventando la rueda. Es decir, de toda la vida se cambiaron cromos. Hay cromos de béisbol de 1970 que valen un pastizal, hay tarjetas de Pokémon que valen un pastizal. Esto simplemente lo que ha hecho es añadirle el toque muy importante de que puedes de verdad comprobar de quién es y poder probar que eres tú el dueño de eso. Sí, me parece una clave, eso es el trueque, ha existido, seguirá existiendo y es una cuestión de imaginación. Entonces me parece extraordinario el ver ejemplos concretos, ¿no? Y animar a la gente además a involucrarse en proyectos, a apoyar, a conocer esta clave que has dicho al final, para mí es la clave, ¿no? Hay que explorar mucho, hay que conocer, tener opinión de otros, verificar muchas opiniones y bueno, pues con todo esto, digamos, ir apoyándose de profesionales, ¿no? Claro, y luego hay cosas que van naciendo de este tipo de cosas, como por ejemplo en el videojuego que os contaba antes de Axie Infinity, que es el que más fama tiene otro concepto que es súper importante y que está dando, digamos, nacimiento a otra ola, que es el Play to Earn. El Play to Earn, es decir, es juega y gana, es el hecho de que hasta ahora los juegos eran Play to Win o Play to, ¿sabes? Tenías que pagar, ¿no? Al final lo que querían es tú pagas por el juego o pagas con micropagos dentro del juego y así ganan dinero. Axie Infinity lo que está consiguiendo es que haya familias, y no os estoy exagerando, familias en Filipinas sobre todo por el tema del cambio del dólar, ¿no? Que están viviendo a base de jugar a este videojuego. ¿Por qué? Porque tú cuando juegas a este videojuego, cuando haces las quests diarias y demás, te dan su moneda, su RC20, que se utiliza no solo para poder criar los bichitos entre sí, pero esa moneda tiene valor. Quiero decir, ahora mismo está en CoinGecko, en CoinMarketCap, en cualquiera de estos, es decir, tiene un mercado, ahora mismo está en 30 céntimos, creo, cada SLP, y imaginaos, por la quest diaria os dan 50, es decir, le dan $1.50 al día, minimísimo, solo por hacer la quest diaria. Hay gente que está jugando todo el día o el tiempo que puede, porque tienes energía o así, pero igual se saca 5, 6, 7, 8 dólares al día durante el mes, y eso les da para vivir. Entonces, el concepto de Play to Earn, gracias a esto, que ahora no solo los pro gamers puedan vivir de jugar a los videojuegos, o incluso los que no quieren ser pro gamers, pero les gustan los videojuegos, o los que ni siquiera tenían pensado vivir a base de un videojuego, pero ahora pueden, hay una economía creada a través de eso, y para mí eso me parece brutal y súper, eso a mí también me reventó la mente, ¿no? Ver que a veces... se pueden crear este tipo de cosas. Sí, igual que esta aplicación en otras. Antonino, ¿algún comentario al respecto? No, yo ante todo agradecerle a David porque yo creo que en menos de una hora ha dado una visión 360 de cómo está el sector de los NFTs. Y es de agradecer, porque yo creo que ha tocado todos los palos, ¿sabes? Y lo ha tocado muy bien, de una manera muy didáctica y yo creo que un lenguaje muy fácil de entender. ¿Sabes? Yo lo único que quería preguntarte, porque tú estás más enterado que yo en ese tipo de proyectos, si tú ves que, por ejemplo, el real estate, que el problema del real estate es que entras ya con legislaciones particulares de cada país,
¿no? O en bloques, ya me entiendes, ¿no? No es lo mismo real estate en Argentina o en México que, por ejemplo, en Europa o en España, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí empiezas a ver que la escalabilidad va muy limitada a la regulación, porque claro, muchos de los proyectos que has tocado, no hay regulación porque es un propio token que está dentro de tu propia red. Es un token de usabilidad, para entendernos fácilmente, ¿no? Sin embargo, un real estate ya entras en el mundo real y eso entras en un conflicto. Sin embargo, fíjate, no controlo a nivel legal cómo lo están implementando, pero lo que te digo, por ejemplo, el exchange FTX sí que tiene tokenizada las acciones de Google, bueno, la FANGu, ¿no? Google, Netflix. Sí, pero ahí el problema es el emisor, ya me entiendes. Tú puedes tokenizar lo que tú quieras y yo puedo decir que esto es así, pero si el que emite la peta, vete tú después a un mercado organizado a decir que tú tienes acciones de Amazon. Sí. Que hay cuidado con ese tipo de cosas, claro, porque está muy bien, pero el problema es el emisor. Sí, está claro que la regulación en cualquier ámbito de la cripto es algo que tiene pendiente como asignatura pendiente, es algo que va a venir, no os penséis que no va a venir y cada vez se está viendo más porque ahora, por ejemplo, el Banco Central Europeo dijo que en enero ya se iba a hablar del euro central digital, o sea, hay muchos bancos que ya están pasando, el yuan está ya en tal, entonces... Ya te adelanto a todos los que estén escuchando que una de las charlas que vamos a tocar en enero va a ser eso. ¿Sabes? Guay, porque eso es muy... Sí, o sea, este tipo de activos, ya me entiendes, que hasta cierta manera, no sé, es que no les puedes llamar ni blockchain, porque al final es un emisor centralizado. No, para nada. Pero claro, que hasta cierta manera, parte de criptografía tienen, ya me entiendes. Sí. O sea, dinero criptográfico es. La única diferencia es que, ya me entiendes, la esencia de lo que es una blockchain y la descentralización, lógicamente, no la tienen. No la tienes. Por eso, no tienes tampoco el límite, o sea, digamos, el límite fijado determinista de otras blockchains, aunque por ejemplo Ethereum no tiene, pero no intenta ser la economía mundial, ¿no? Pero ¿sabes lo que sí que puede ser un revulsivo? Yo noto mucho que, por ejemplo, el salto digital en ciertas generaciones como la tuya está mucho más presentes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, de la generación del 70 y pico, que empezamos con todo esto, pero lógicamente estamos en los dos mundos, ¿no? Pero cuando vamos avanzando, la gente ves que la parte digital la tiene más presente, ¿no? Porque es su día a día, han nacido con un mundo digital. Nosotros vimos otras realidades, ¿no? Fuimos entrando poco a poco, ¿no? Y empiezas a ver que, por ejemplo, ese revulsivo puede mejor no ser la solución, porque lógicamente es un dinero ilimitado, es más o menos cambiar de lo mismo que tenemos a día de hoy, pero con una manera más digital y seguramente más controlada, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Al meter a la gente en el uso de monedas digitales, eso puede ser un revulsivo para la parte que no es tan centralizada, ya me entiendes. Sí, porque muchas veces este tipo de proyectos, el problema que tenían, yo por ejemplo, yo jugué a CryptoKitties en su inicio, ya me entiendes. Petamos Ethereum cuando salió y este tipo de cosas. Y entonces tú mirabas que al final el problema que había es que si sacas ese concepto de ser novedoso, tú ves que la operatividad del videojuego como sí es muy mala comparada con otro tipo de aplicaciones. ¿Me entiendes? ¿No? Tú, una persona que viene con un juego, una persona tiene que estar jugando con ese tipo de juegos y no notar que está utilizando sistemas descentralizados. Sí. Que a día de hoy se nota. Eso es lo que... Sí. Y hay videojuegos y no toqué otros muchos que están saliendo que son brutales, ¿no? Pero, por ejemplo, el que os digo, Axie Infinity, prácticamente, o sea, no lo notas. Solo lo notas cuando tienes que pasar las monedas que ganas de nuevo a tu cartera. Las tienen en una, digamos, hot cartera, ¿no? En una spot que no te cobran hasta que no el resto, tú no te enteras de que estás jugando a un videojuego en la cadena de bloques, lo cual es brutal porque es muy interesante que el onboarding de los usuarios sea lo más suave posible, ¿no? Pero además ya están trabajando en su solución de nivel 2, porque como sabéis, la cadena Ethereum cada vez está más petada. También es verdad que es gracias a que tiene un montón de ecosistemas montados encima de ella, y entonces con toda esa congestión de transacciones, las tasas de gas, de digamos lo que se necesita utilizar para hacer las transacciones, se va por las nubes. Entonces muchos proyectos ya están trabajando en sus propias soluciones de nivel 2, ¿no? De Layer 2 que le llaman, que son un poco para ser escalables dentro de la cadena de bloques y que de verdad no se note que estás en una cadena de bloques, que no tengas que estar pagando transacciones cada vez que haces cualquier acción del juego. Sí es verdad que Ethereum 2.0, que salió la semana pasada, a principios de diciembre, es la apuesta del propio Ethereum para solucionar esto,
pero bueno, es una apuesta muchísimo más a largo plazo de otras que se están creando ahora mismo, como pueden ser Matic o como pueden ser mismo la de Axie Infinity, que se llama Ronin, que la están haciendo, la parte de Staker, por ejemplo. Hay otros proyectos que ya dijeron, oye, que aquí hay mercado, aquí hay un problema, vamos a solucionarlo a base de intentar un poco hacer una cadena que solucione este problema de las transacciones. Pero no solo para los videojuegos, para cualquier cosa que haga un uso intensivo de Ethereum se necesita o tenga muchos usuarios, se necesita una solución de nivel 2 ya. Y lo que dices tú digamos, de que se vaya metiendo poco a poco a la gente al utilizar las criptomonedas, ya os digo, la parte de videojuegos, ya sé que soy pesado, pero es así. La parte de videojuegos, todos los que utilizamos alguna de videojuegos, estamos más que acostumbrados a saber cuáles son los activos más valiosos y a trabajar con activos digitales, porque ya sabemos, somos traders profesionales de los gamings. Pero lo que fue muy importante es que hace poquito PayPal en Estados Unidos liberó el hecho de poder comprar y vender criptomonedas para todo el mundo desde la aplicación de PayPal. Aunque no las puedes sacar y no tienes not your keys, not your coins, no tienes tus claves de la cartera de PayPal, sí que ha conseguido que 340 millones de usuarios se levanten por la mañana y vean en su móvil que PayPal les pregunta si quieren comprar criptomonedas y les explica un poquito cuáles son las criptomonedas. Entonces, eso es gigante, eso sí que va a ser porque todo el mundo tiene PayPal y todo el mundo entiende lo que es, ¿no? Utilizar PayPal y que metan las criptomonedas ahí para mí va a ser, bueno, ya está empezando a ser, ¿no? Un poquito, pero es algo muy importante a nivel de adopción, que básicamente lo que le falta a las cadenas de bloques es adopción, porque no os penséis que es que no puedes hacer nada con ellas, es que no puedes pagar no sé qué, es que no puedes hacer, eso es mentira, tiene soluciones para todo. Visa ya emite tarjetas que puedes utilizar desde tu cuenta desde tu cartera de criptomonedas, hay varias soluciones que tal, hay cuentas con intereses de criptomonedas, es decir, hay de todo ya. Solo hay que conocerlo y utilizarlo si se quiere, obviamente. Pero quiero decir, no os dejéis pensar, no tengáis miedo de, oye, la cadena de bloques la toco y me arruino, o no os dejéis pensar que esto es demasiado difícil, para nada. Echarle un vistacito, darle una vuelta, porque es algo que cada vez se nos viene encima y tienes soluciones muy buenas desde, digamos, for dummies, ¿sabes? Quiero decir, no lo digo por mal, pero cosas que es hacer, loguearte con tu cuenta de Gmail de Google en una plataforma como cualquier otra y ya tienes una cartera. Quiero decir, es verdad que sí es mejor tener tus keys si las quisieras, pero quiero decir, puedes elegir o hacerte tu propio nodo de Bitcoin, tener una cold wallet con tus movidas físicas aquí, ser paranoia de que tú te validas tus propias transacciones, o dejar que alguien te lo haga. O sea, tienes todo el abanico de posibilidades y no tienes por qué entender perfectamente todo, pero sí que es muy, muy importante que se use, porque al final es lo que le falta a las cadenas de bloques, adopción y que la gente lo utilice. Yo, si os parece, emplazo a que, bueno, como vamos a tener más reuniones y más charlas, y a David para que haya alguna más, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Para que haya una segunda o tercera parte. Antonino, pues, ¿qué te voy a decir? Que de aquí salen muchas cosas. Lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que ya son modelos de pensar diferentes, ¿no? Se está adaptando otras fuentes de pensamiento, ¿no? De otros países, de otras generaciones que están viendo los modelos de otra forma. La transformación digital, en su caso, ya es real, ¿no? Es que ya son digitales, ya son. Yo, por ejemplo, lo noto mucho, ya fuera del caso de uso, ¿sabes? En la parte de inversión. Porque lo ves mucho. O sea, tú ves, por ejemplo, la gente que tiene un segmento de edad, por ejemplo, cuando quiere refugiarse, o sea, cuando a lo mejor ve un peligro de inflación, por lo que sea, ¿no? Pues tú ves que su tendencia natural, por cultural, es de cierta edad es buscar siempre oro y plata. Sin embargo, cuando tú coges a chavales de 20, 20 y pico, 30 años, la parte de adopción y el salto a Bitcoin es natural. No entienden la parte del oro y la plata. Es que eso es una cosa cultural que sí me ha chocado mucho, ¿sabes? Pero es que es normal. Ellos lo han vivido desde que son pequeños y lo ven como su día a día, ¿sabes? Y sin embargo, la gente que viene de otro mundo todavía tiene ese vestigio de lo tradicional, del apego, ¿sabes? Pero claro, hay que pensar que este tipo de aplicaciones que nos ha contado hoy David están en pañales, pero que no dudéis que es el futuro. O sea, yo tengo clarísimo que cuando tú tengas dentro de 5 días, no sé el tiempo, estén nuestros niños jugando,
pues jugarán con videojuegos totalmente personalizados y ahí necesitan NFTs. O sea, no querrán un activo digital donde el gorro del Pokémon lo pueden tener todos, que es tener el tuyo único, porque viene un mundo digital y entienden la particularidad de tener un activo digital único. Claro, a una persona mejor de cierta edad que le digan un activo digital único, pues le suena, bueno, pues muy bien, no le aprecia el valor, pero cuando entras en esa parte generacional, tú sí que notas que esa generación le da valor a eso. Y al final hay que entender que el mundo es de ellos, o sea, cada vez ellos van a tener más peso y de nuestra generación cada vez vamos a tener menos, ¿no? Tenemos una cosa que por eso es el futuro. Y cada vez es eso, que los usuarios, muchos, cada vez más yo creo que la gente va a exigir que el tiempo que invierten en el juego no solo tiene que ser divertido, sino que les tiene que dar algo a cambio. Es decir, yo voy a jugar a tu juego, sí, pero dame algo a cambio, porque mi tiempo, ¿sabes? Es algo. Es que hablando, David, me tenéis que cuando tú pruebas eso, David, cuando tú pruebas eso, sí, no vuelves al otro modelo, ¿tú me entiendes? No. Mira, está clarísimo, si tú juegas y le sacas un partido, te lo pasas bien y todavía ganas, sí, vuelve al otro en el que es solo meter dinero, porque en el otro tienes todo. Lo digo por experiencia. Tenemos que hacer ahora, hablando de tiempo, tenemos que hacer ya una parada técnica. Por cierto, tenemos aquí a uno de estos colegas también, uno de nuestros co-moderadores en otras charlas, Antonio Fernández, una leyenda del hacking internacional que bien conoce David. Y bueno, estamos aquí preparando nuevas charlas también de otros saraos que hacemos a nivel internacional, a nivel mundial, galegos españoles por el mundo, etcétera. Con lo cual es una cuestión de tiempo, que es algo que se puede intercambiar también, pero no es fácil. Entonces, creo que, como decía antes Antonino, en una horita, un poco más de una hora, yo creo que hemos dado un buen repaso a cosas que nos van a interesar. Ya son reales, cosas que están funcionando, algunas, como ya se han expuesto, pues han sido historia, ya forman parte de la historia, y esto va a gran velocidad, esto es absolutamente imparable, con lo cual, pues os animo también, Antonino, a que despidamos hoy esto. Es una rabia tener que irnos, pero bueno, yo de hecho ahora me voy a tomar unas cañas aquí con los colegas porque hacemos el afterworking en presencial aquí con las medidas de seguridad que podamos, pero si no nos iríamos al Bitcoin, al café o a otro sitio, tomar una cañita y seguir con la charla. De momento lo hacemos virtualmente. Gracias a todos. Antonino, por favor, despide también y nos vemos en los bares y en las redes sociales y demás. Bueno, David, espero que gracias ante todo y espero que esta sea la primera charla de muchas, ¿vale? Ojalá, sí, por mi parte también. Muchas gracias. Aparte puedes contar para lo que quieras, ¿vale? Perfecto. Gracias a todos. Bueno, un saludo a todos y bueno, nos vemos en la próxima, ¿vale? Sí, hasta luego. Hasta luego.